trabajar tablas en PowerPoint. Yo las tablas en las diapositivas, como hemos dicho ya varias veces, intentaremos nunca tocar cosas manuales. Por eso es importante que los diseños que yo trabajo en un PowerPoint ya me permitan tener el multielemento para poder definir dónde ponemos esas tablas. Aquí en este caso, yo la tabla puedo ir a través de este icono de aquí y clico aquí y le digo cuántas filas, columnas quiero. Si yo acepto, ya me está poniendo la tabla. Si deshacemos, yo teniendo seleccionado el elemento, puedo venir aquí a insertar y también le puedo decir cuántas tablas, cuántas celdas quiero, filas y columnas de esta tabla. Y también podría decirle insertar, y en lugar de decirle tabla, quiero insertar una hoja de cálculo de Excel. Esto lo que hace es que me convierte este elemento en un Excel, donde yo este Excel lo puedo hacer más grande y más pequeño y por tanto puedo visualizar el Excel directamente que estamos trabajando. Si yo clico fuera, este Excel me queda de esta manera, me lo ha ampliado automáticamente en todo el tamaño que tiene el elemento, y en el momento que yo quiero trabajar este elemento hago un doble clic y puedo volver a trabajar el Excel que tenía. Si salgo fuera, vuelvo a tener la tabla visual. Si es un Excel, puedo hacer botón derecho y fijaros que yo puedo editar este archivo. Puedo abrir este archivo, que lo que estaría haciendo es abrir todo un Excel entero con todas las funcionalidades del Excel, y podría manipular este Excel de aquí. Recomendación: si trabajamos tablas, que sean tablas normales, no sean Excels. Hay personas que sí que están trabajando esta información en este PowerPoint y por lo tanto ya les va bien, pero normalmente la información que yo trabajo en Excel es mejor tener un archivo fuera, trabajo mi información en ese archivo de Excel y imprimo, hago una impresión de pantallas y aquí pongo la imagen del Excel que estamos trabajando fuera. ¿Por qué? Porque normalmente en Excel trabajamos datos que reutilizamos en otros sitios. Por tanto, si yo inserto dentro de un PowerPoint un Excel, quiere decir que mi información de ese Excel siempre estará dentro de ese PowerPoint. Si yo en lugar de insertar una tabla en hoja de Excel, lo inserto como hemos indicado antes, sería este ejemplo de aquí. Yo aquí tengo ya la tabla que he insertado a través de las opciones que hemos contado, y a partir de aquí, fijaos que con el tabulador voy saltando de celda en celda. Cuando llego al final de todo, se inserta automáticamente una fila nueva. En las tablas tenemos dos opciones: una, diseños de tablas, y otro, disposición. En diseño de tabla tenemos esta parte de aquí donde tenemos los distintos diseños que yo puedo utilizar, y tengo las opciones de si quiero la fila del encabezado distinto, si quiero fila de totales o no, fila con bandas, perdón, o no fila con bandas, si quiero fila de totales o no, si la primera columna la quiero última columna, primera columna lo quiero distinto o no. Todo esto de aquí me permite poner unos formatos estándar que luego a través de aquí yo podría ir cambiando con distintos elementos, distintas propiedades. Si yo tengo la tabla y le digo, por ejemplo, que quiero este reborde, fijaros que aunque solo tenía seleccionado una celda, solo me aplica estas características en esta celda. Cuando hagamos cambios de los estilos de las tablas, si los hacemos por aquí sí que me cambia toda la tabla, pero si lo hago a través de aquí tendría que seleccionar primero todas las celdas que estamos trabajando, y en esta celda sí que yo le diría que quiero, por ejemplo, este reborde de aquí. Entonces sí que lo aplico a toda la tabla entera. Cuando aplicamos estos diseños directamente me lo cambia en toda la tabla. Cuando aplicamos esos efectos de aquí me lo aplica en lo que yo tenga seleccionado en ese momento de la tabla. Aparte de esto de aquí, yo una celda, fijaros que si lo amplío mucho, aquí cada celda de estas de aquí pasa igual que el Excel, tiene sus propiedades. Yo a través de disposiciones yo le podría decir, por ejemplo, que quiero este texto, lo quiero alineado al medio, abajo, arriba o a la izquierda, centrado o a la derecha. Fijaros que es lo mismo que tenemos en Excel, donde yo puedo cambiar esta alineación de estos elementos. También puedo cambiar la dirección del texto dentro de la propia celda. ¿Y qué más tenemos que no es tan habitual hacerlo, pero que también pasa? Es yo muchas veces tengo, por ejemplo, estas tres celdas de aquí que me interesa combinarlas. Esta combinación, fijaros, hago un deshacer. Tengo un texto, otro texto y otro texto, y tengo tres celdas, y al combinar, ¿qué hacen? Me lo convierten todo en una sola celda y me ha puesto los tres textos uno detrás del otro, en este caso, que ya no cabían, me lo ha colocado aquí abajo.
Esta celda combinada, yo puedo dividir la celda ahora, decirle, vale, quiero en una fila y en 3 columnas. Por tanto, si acepto, yo esta celda que tenía aquí combinada la puedo dividir en 2 y 1, que vuelvo a tener esta división. Este botón de aquí, si tengo varias seleccionadas, me permiten combinar celdas, juntar varias celdas. Esta parte de aquí me permite dividir las celdas que yo tenga. Si yo tengo una sola celda, si divido, acepto, vuelvo a dividir esta celda de aquí. Puedo insertar una fila debajo, puedo insertar una columna izquierda. En este caso, hago un deshacer, ¿vale? En este caso, aunque tengo seleccionadas todas estas 5 columnas, si yo hago un insertar columnas, me está insertando 5 porque las tengo seleccionadas. Si solo tengo seleccionada una sola columna, si hago insertar, me está insertando una columna con las mismas características de la que tengo. Toda esta parte de aquí me permite gestionar una tabla igual que lo puedo hacer en Excel. Lo habitual que es, sobre todo, trabajar la parte de alineaciones de las direcciones de texto, y hay veces que sí, no es muy habitual, pero que también trabajamos que dentro de una misma celda, de la tabla de PowerPoint, definir cómo queremos los márgenes dentro de esa propia celda. Como más cambiemos el formato de la tabla, más compleja se hará repetir esta tabla en otra diapositiva. Por tanto, recomendación, no modifiquemos mucho las tablas. Pero sí que hay muchas veces que necesito poner tablas con un formato concreto para que me representen lo que yo necesito. Y luego ya finalmente con la tabla, yo en cualquier sitio que tenga la tabla puedo eliminar la columna actual, puedo eliminar las filas actuales o puedo eliminar la tabla total. Lo más importante de las tablas es que sean sencillas. Si yo en lugar de tener una diapositiva con una tabla, quiero una diapositiva con 2 tablas, ¿qué haría? Insertaría una diapositiva con 2 elementos. Aquí le pondría una tabla, por ejemplo, como esta, y aquí pondría otra tabla como esta de aquí. Y a partir de aquí yo iré insertando con el tabulador y automáticamente me va creciendo la tabla con sus datos. Directamente me va colocando ya las filas con el tabulador. La utilización de las tablas normalmente en PowerPoint se utiliza para situar cosas dentro de esa diapositiva, de ese espacio de tiempo. Si estas tablas tienen que tener mucho diseño, tienen que tener muchas características, lo que haríamos sería desde el Excel, creo la tabla y hago los formatos y lo pongo bonito en el Excel, y luego ¿qué haría? Haría un imprimir pantalla y recogería de esa parte del Excel para ponerlo aquí. Por ejemplo, yo estoy aquí, voy a abrir un Excel que lo tengo en otra pantalla. Tengo este Excel de aquí, yo selecciono, gestiono, por ejemplo, pongo estos rebordes de aquí hago un combinar celda, aquí le pongo enero y aquí yo ya voy trabajando esta información de aquí. Y una vez ya la tenemos toda colocadita, lo que se hace que es o una de dos, o imprimo pantalla y me lo llevo para allá, o me voy al PowerPoint en esta diapositiva y voy a insertar una captura de pantalla. No lo hemos contado antes, lo contamos ahora. Vamos a ver que yo aquí en captura de pantalla me salen todas las ventanas que yo tenga abiertas en mi ordenador, o puedo recortar la pantalla. Si recorto, ¿qué haré? Se minimiza el PowerPoint, se abre el último programa que yo tenga abierto y se pone semitransparente para poder seleccionar realmente la parte que yo quiero. Automáticamente tengo la tabla con el formato que yo tenía en el Excel. Es mucho más práctico cuando son tablas muy complejas hacerlo de esta manera, porque son elementos donde son imágenes que yo puedo redimensionar fácilmente y puedo recolocar esta información de una forma fácil. Si las tablas no tienen mucho juego, si no tienen mucho diseño, normalmente se insertan tablas a través de insertar tabla o a través de la opción que hemos visto del clic en el icono de la tabla, de cuando son elementos, son diapositivas que tienen un multielemento dentro, inserto la tabla a través de aquí. La utilización de las tablas es muy práctica, puede dar mucho juego, pero sí que es importante lo que decíamos, no centrarse mucho en el diseño, y si tenemos que hacer tablas muy complejas, tipo esta de aquí, hay muchas veces que sale más a cuenta hacerlo en un Excel, que es mucho más intuitivo, mucho más rápido, mucho más fácil, y luego imprimir, capturar pantalla y ponerlo aquí.